prisión, está teniendo repercusión en todo el mundo porque fue un periodista destacado, condecorado en España y en distintos países por toda su labor y su compromiso, un compromiso que lo ha llevado a un juicio en el cual la Fiscalía ha pedido hasta 40 años de cárcel por lavado de activos, por una serie de delitos, todos con pruebas muy endebles en un proceso que realmente llama la atención por la acumulación de irregularidades. José Carlos Zamora es hijo de José Rubén Zamora, está en Miami. Seguramente le gustaría estar con su padre, pero no puede estar en Guatemala por las circunstancias que está viviendo el país en este momento. José Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mizrahi. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y por el espacio y por ponerle atención a Guatemala. José, primero a ver qué sensaciones, cómo se espera, cómo es esperar una sentencia en un juicio que claramente no ha sido justo, ¿no? Pues hay muy poca esperanza. El caso es fabricado, el caso es consecuencia de hacer periodismo, es la criminalización del periodismo y un mensaje a todos los periodistas del país. Pero además del caso fabricado, hicieron pasar a mi papá un proceso sumamente arbitrario y que fue una violación total del debido proceso. Atacaron a sus pruebas, atacaron, no necesariamente las atacaron, sino que no dejaron que él presentara sus pruebas, no dejaron que él introdujera el proceso sus testigos, aceptaron todo lo de la fiscalía, atacaron a sus abogados. Hoy está usando su noveno abogado, todos los abogados que tuvo, a todos los persiguieron. Hay creo que ahora 3 o 4 arrestados, 2 tuvieron que salir del país y así siguieron persiguiendo también al equipo del periódico. Hay procesos contra 9 periodistas más. La semana pasada el Ministerio Público pidió que quería que el periódico entregara todos los artículos que han escrito esos periodistas desde julio del año pasado. Y así el Estado ha continuado la presión e intensificado su ataque en contra de la libertad de prensa. Y entonces, ¿cómo se sigue esto? Porque todo indica que parece haber una condena ya escrita. Entonces, ¿qué sigue después? ¿Cómo se puede combatir después de esto? ¿O qué se puede hacer? Pues hay dos cosas que hay que hacer. Una es la vía legal. Hay que agotar la vía legal en Guatemala. Y estos son apelaciones y seguir a las cortes más altas hasta llegar a la corte más alta. Puede ser que de aquí a ese momento cambie algo en el país. Estamos a escasas 10 días de las elecciones y entonces también creo que el sistema judicial va a dejar de sentir tanta presión del Ejecutivo y podría ser que empiecen a darle la espalda. Eso es un tema, pero hay que agotar la vía legal a nivel nacional y luego, una vez se agota esa vía, hay que ir a la Corte Interamericana de Justicia y creo que será ahí donde a él lo absuelvan y lo dejen en libertad. Y por otro lado, lo importante es seguir poniendo los ojos en Guatemala, seguir denunciando la corrupción del Estado y seguir denunciando los ataques a la libertad de prensa. Sí, respecto del escenario electoral, no es muy promisorio el hecho de que haya tantas candidaturas que ya hayan sido suspendidas e inhabilitadas, sobre todo de todos aquellos que parecía que eran un poquito más críticos de lo que viene pasando en Guatemala. José, ¿cómo los afectó esto a ustedes como familia? Usted está en el exilio, creo que su madre ha salido recientemente del país también. Sí, pues es muy difícil, ha sido una situación complicada. Toda la trayectoria de mi papá históricamente tiene 30 años de hacer periodismo y durante todas las administraciones lo han perseguido a él y al equipo del periódico. Esto desde campañas de difamación, porque saben que lo único que tiene un periodista es su credibilidad, hasta ataques físicos, amenazas, a secuestros e incluso a un intento de asesinato. Pero siempre esas eran los dos polos del tipo de ataque que había. Pero el Estado, que fue siendo poco a poco cooptado por la corrupción, se dio cuenta que al Ejecutivo tener el poder absoluto, aunque sea tras una fachada democrática, puede usar
la ley para perseguir a la oposición, a las voces críticas, y empezaron usando primero el derecho civil y luego en esta administración empiezan a usar el derecho penal para criminalizar a los periodistas, y así el gobierno de Alejandro Yamatei empieza a atacar sistemáticamente a todas las instituciones democráticas del país y empieza a perseguir a todos los que habían estado de una u otra manera involucrados en combatir la corrupción en el país. Y así persiguen a los jueces y fiscales de más alto perfil, activistas y periodistas. Y el caso de mi papá es de verdad algo que usan como ejemplo. Tenían tres objetivos cuando lo capturan y hacen todo este proceso, y uno es castigarlo a él porque les parece muy molesto por su trabajo y sus denuncias. Dos, cerrar el periódico, que finalmente lo lograron 11 meses después. Y tres, mandarle un mensaje clarísimo a todos los periodistas en Guatemala que en el país hacer periodismo es un crimen. Hmm. Eh, ¿Tiene usted posibilidad de mantener algún tipo de comunicación con su padre, aunque sea telefónica, para saber por lo menos cómo está él en este contexto tan crítico para su vida? Pues es muy complicado. Se puede ver solo si uno está en Guatemala. De julio a diciembre estuve yendo una semana al mes y podía visitarlo, pero desde enero ya no pude volver. Y luego en los últimos meses se puso todo peor. Y la única forma de saber de él es a través de mi mamá, que es la que siempre lo ha visitado sin falta. Pero es muy, muy difícil. En esos últimos 7 meses, una vez pude tener una conexión con él de 5 minutos. Hmm. Em, Contaba, veía que creo que él que había sido en 2021, si mal no recuerdo, que él anticipa, su padre anticipa que estaban preparando una causa en su contra y que se estaba haciendo todavía más difícil la situación para ejercer el periodismo como él lo ejercía en Guatemala. ¿En algún momento evaluó irse del país o cambiar de rumbo para preservar su vida? Pues él es alguien que, o sea, aparte que es mi papá y lo amo, lo admiro mucho como persona, como ser humano y como profesional, porque es alguien que está totalmente centrado en sus principios, valores y convicciones. Y esto para él del periodismo ha sido un sacerdocio, algo que él ha hecho por convicciones que cree que ayuda a fortalecer la democracia en Guatemala, y nunca ha tenido otra opción en su cabeza. Incluso hoy, estando en prisión y enfrentando este proceso espurio e ilegal, porque en realidad el Estado lo tiene secuestrado, él lo ve como una lucha en contra de ese sistema corrupto. Y como hijo, ¿se entiende esa decisión o hay un punto en el que, más allá de la admiración, en algún momento está esta tentación de decir, ¿y por qué no te fuiste? ¿Por qué no estás acá conmigo? Pues es complicado, pero crecimos en ese contexto, y entonces yo también comparto su visión. Pienso que es lamentable, no es lo que le debería estar pasando, pero entiendo por qué está ahí, y de muchas formas lo comparto y lo apoyo. Y lo voy a seguir apoyando, igual que el resto de la familia, hasta que logremos que se haga justicia y salga libre. José, usted en este momento está en Estados Unidos. Me imagino que en los meses que hace que está fuera del país ha hecho contactos, intentos de hablar con gente para hacer gestiones para que por lo menos haya presión internacional, esté el caso de José Rubén Zamora por lo menos en la agenda de la dirigencia política y de la comunidad internacional. ¿Cree que están lo suficientemente pendientes el resto de los países de la región, los países que defienden la democracia, acerca de lo que está pasando con su padre y con la prensa en general en Guatemala? Creo que en general sí, ha habido muchísimo apoyo, pero creo que sí se puede hacer más, y hay que hacer no solo más, sino políticas muy concretas y sanciones, y hay que ejecutar sanciones que de verdad hagan que las cosas cambien. Pero sí existe muchísimo apoyo y la gente está muy pendiente, la comunidad internacional, los periodistas en general en el mundo, las organizaciones de libertad de prensa y expresión y de derechos humanos.
El caso de él no es el único, lamentablemente, es un ejemplo del deterioro acelerado del país. Mm. José, ¿usted tiene hijos? Tengo dos hijos. ¿Qué les dice respecto cuando le preguntan por su abuelo? Pues ellos también han crecido en la familia y saben a lo que se dedica mi papá, saben lo que es el periodismo y saben que toda la vida él ha estado bajo este riesgo. Ha sido duro para ellos también, pero lo entienden. Y están muy preocupados por su abuelo, ¿verdad? Es increíble también todo este proceso porque es un periodista con una trayectoria excepcional, reconocido a nivel mundial, y están pidiendo 40 años de prisión, que básicamente es cadena perpetua en un proceso que es una ilegal, que no probaron nada porque no hay nada que probar, e incluso la fiscalía pidió en algunos de los delitos que se dupliquen las penas porque no les gustó que hablaran mal de la fiscal general y el fiscal que lleva el caso. Pidieron un delito que ni existe, que se llama que duplicaran las penas por menosprecio a la autoridad. José Carlos Zamora, muchas gracias por este tiempo con News. Muchísimas gracias. Feliz día.